El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna del teléfono. Allí, entre los fragmentos de un jarrón que valía más que el primer coche que tuvimos, yacía la prueba. No era una carta de amor, no era un lápiz labial en una camisa, era mucho peor. Era una llave USB pequeña, negra, casi invisible, que había caído del forro secreto de su maletín, cuando, en mi desesperación, lo arrojé contra la pared. Me agaché, sintiendo cómo una náusea helada me subía por la garganta. Al conectarla a mi portátil, la luz azul de la pantalla iluminó mi rostro bañado en lágrimas, pero lo que vi me secó el llanto de golpe. No solo me estaba engañando con otra mujer. Esteban, el hombre con el que había compartido 20 años de mi vida, el padre de mis hijos no nacidos, estaba planeando dejarme en la calle. Había transferencias, fechas y un billete de avión solo de ida a las Islas Caimán para dentro de 3 días. En ese momento, el miedo se evaporó. Sentí cómo mi corazón, que segundos antes latía desbocado por el dolor, ralentizaba su ritmo hasta convertirse en un metrónomo frío y calculador. Escuché sus pasos en la escalera. Se había despertado. Cerré la laptop de golpe. Esa noche no iba a gritar. Esa noche, Renata murió y nació una mujer dispuesta a todo. Si él quería guerra, yo sería el apocalipsis. Todo comenzó 6 meses antes de esa noche fatídica. Nuestra vida parecía sacada de una revista de arquitectura y diseño. Esteban y yo, Renata, éramos la pareja de oro de la ciudad. Juntos habíamos fundado E&R Constructora desde cero. Recuerdo cuando comíamos fideos instantáneos en un apartamento que olía a humedad y soñábamos con construir rascacielos. Y lo logramos. Ahora vivíamos en una mansión minimalista en la zona más exclusiva. Conducíamos coches alemanes y nuestras vacaciones eran en lugares que la mayoría de la gente solo ve en postales. Pero el éxito tiene un olor particular. Al principio huele a champán y cuero nuevo, pero con el tiempo, si no tienes cuidado, empieza a oler a podrido. El primer indicio no fue nada clásico. Esteban era demasiado inteligente para llegar con olor a perfume barato. Fue un cambio en su rutina, casi imperceptible. Esteban siempre había sido un hombre de café negro y noticias por la mañana. De repente, empezó a tomar batidos de proteínas y a escuchar podcasts sobre rejuvenecimiento y nuevos comienzos. Se compró ropa más ajustada, camisas que desabotonaba un poco más de lo necesario. Es la crisis de los 50, mi amor, me dijo mi amiga Bernarda, una abogada de divorcios con ojos de halcón, mientras tomábamos té en el club. Todos pasan por eso. Se compran una moto o se buscan una amante. Esperemos que sea la moto. Me reí, pero la risa se me atragantó en la garganta. La moto tenía nombre y apellido. Se llamaba Fiorella. Tenía 24 años, una licenciatura recién impresa y unas piernas que parecían no tener fin. Entró a trabajar en nuestra empresa como asistente de marketing. Al principio ni siquiera sospeché. Yo misma la había entrevistado. Me pareció brillante, ambiciosa, con esa hambre de mundo que yo tenía a su edad. Renata, esta chica es una máquina, me dijo Esteban una noche durante la cena, cortando su filete con una precisión quirúrgica. Deberíamos darle más responsabilidades en el proyecto Horizonte. ¿Tú crees?, pregunté, observando cómo la luz de las velas se reflejaba en su popa de vino tinto. Es muy joven, Esteban. El proyecto Horizonte es nuestro bebé. No quiero errores. Confía en mí, querida. Yo la supervisaré personalmente. Esa frase, yo la supervisaré personalmente. En ese momento no lo noté, pero su voz tuvo un ligero temblor, una microexcitación que debía haber captado. Las semanas pasaron y la atmósfera en casa cambió. Esteban estaba agotado. Llegaba tarde, siempre con la excusa de reuniones con inversores o problemas en la obra.
Pero cuando llegaba, no olía a obra, ni a polvo, ni a estrés. Olía a ducha reciente, a jabón neutro, como si hubiera intentado borrar cualquier rastro de otro aroma. El primer microconflicto real ocurrió un martes lluvioso. Yo había salido temprano de una reunión benéfica y decidí pasar por la oficina para sorprenderlo con comida de su restaurante italiano favorito. Al entrar al edificio de cristal que nosotros mismos diseñamos, el guardia de seguridad, el viejo don Anselmo, me miró con una expresión extraña, una mezcla de lástima y pánico. «Señora Renata, el señor Esteban salió», balbuceó, interponiéndose torpemente entre el ascensor y yo. «¿Salió? Pero si su coche está en el aparcamiento privado, Anselmo, lo acabo de ver». «Sí, pero salió con unos clientes, en el coche de ellos. Dijo que no volvería hasta tarde». Algo en el sudor de la frente de Anselmo me alertó. «Está bien, Anselmo, solo subiré a dejar unos papeles en mi despacho y me voy». Subí. El silencio en la planta ejecutiva era absoluto. Las luces estaban atenuadas. Caminé hacia mi oficina, pero al pasar por la sala de juntas escuché risas. No eran risas de negocios, eran risas íntimas, susurros cargados de complicidad. La puerta estaba entreabierta apenas 1 centímetro. Me acerqué, sintiendo que mis tacones resonaban como tambores en mis oídos, aunque caminaba de puntillas. Me asomé. No los vi besándose. Eso hubiera sido fácil. Lo que vi fue peor. Estaban sentados en la mesa de conferencias, con planos extendidos. Esteban estaba inclinado sobre Fiorella, señalando algo en el papel, pero su mano no estaba en el plano. Estaba acariciando suavemente la nuca de ella, jugando con un mechón de su cabello castaño. Y la forma en que ella lo miraba no era la mirada de una empleada a su jefe, era la mirada de una mujer que sabe que tiene el control. «Eres un genio, Esteban», susurró ella. Ella nunca entendería esta visión. Renata es demasiado conservadora, vieja escuela. Renata es el pasado, Fiorella. Tú eres el futuro. Este proyecto será nuestro, solo nuestro. Me alejé de la puerta con el corazón latiéndome en la boca. Sentí un vértigo atroz. Renata es el pasado. Esas palabras se clavaron en mi cerebro como astillas de vidrio. Bajé en el ascensor conteniendo las ganas de vomitar. Dejé la comida italiana en la basura del vestíbulo y salí bajo la lluvia, dejando que el agua fría se mezclara con mis lágrimas calientes. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, yo estaba en la cama, fingiendo dormir. Sentí cómo se acostaba a mi lado, cómo su cuerpo irradiaba un calor que ya no me pertenecía. Quise gritarle. Quise despertarlo a golpes y exigirle una explicación, pero mi instinto, ese sexto sentido que las mujeres desarrollamos cuando estamos en peligro, me dijo: «Espera, observa, no te muevas todavía». Durante el mes siguiente me convertí en una actriz digna de un Oscar. Le preparaba el desayuno, le sonreía, le preguntaba por el trabajo. Mientras tanto, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba pruebas, no solo de la infidelidad, sino de lo que habían dicho en esa sala. Este proyecto será nuestro. ¿A qué se referían? Empecé a investigar. Aproveché sus duchas matutinas para revisar su teléfono, pero había cambiado la contraseña. Intenté con su fecha de cumpleaños, la mía, nuestro aniversario. Nada. Probé con la fecha de nacimiento de Fiorella, que obtuve fácilmente de su archivo de recursos humanos. ¡Bingo! El teléfono se desbloqueó y entré en un mundo de pesadilla. Mensajes de WhatsApp, fotos, correos electrónicos encriptados. Pero no me detuve en lo sentimental, fui directo a las aplicaciones bancarias. No había nada extraño en sus cuentas. Sin embargo, en la galería de fotos, en la carpeta de «Eliminados recientemente», encontré la foto de un documento legal. Era un borrador de una nueva sociedad, Horizonte Futuro S.A. Los socios mayoritarios eran Esteban y Fiorella. Y lo más aterrador, los activos de esa nueva empresa provenían de la liquidación progresiva de EIR Constructora.
Esteban no solo me estaba engañando, me estaba robando. Estaba vaciando nuestra empresa, desviando fondos a cuentas offshore para inyectarlos en su nuevo negocio con su amante. El plan era maquiavélico: declarar nuestra empresa en quiebra, dejarme con las deudas y las demandas y resurgir él como el ave fénix con su nueva musa, limpio de polvo y paja. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 20 años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir, de construir un imperio ladrillo a ladrillo, todo para que él se lo regalara a una niña que no sabía diferenciar el hormigón del cemento. Fue entonces cuando ocurrió la escena del comienzo. Esa noche encontré la llave USB con la contabilidad negra. Cuando él bajó las escaleras, alertado por el ruido, yo ya estaba sentada en el sofá, con la laptop cerrada y una copa de vino en la mano. «Renata, ¿qué pasó? Escuché un ruido», dijo, frotándose los ojos, con esa falsa inocencia que ahora me repugnaba. «Se cayó un jarrón, querido. Fui torpe. No te preocupes, mañana le diré a la empleada que lo limpie. Vuelve a la cama». Me miró con sospecha durante un segundo, pero el sueño y su arrogancia le ganaron. «Ten más cuidado, estás muy nerviosa últimamente», dijo, y se dio la vuelta. Al día siguiente, llamé a Bernarda. Nos reunimos en un café al otro lado de la ciudad, donde nadie nos conocía. Le mostré todo: las fotos, los documentos de la USB, los mensajes. Bernarda, que había visto lo peor de la naturaleza humana en sus divorcios, se quedó pálida. «Renata, esto es fraude a gran escala, alzamiento de bienes. Si vamos a la policía ahora, lo meterán preso, pero el dinero ya está en cuentas puente. Tardarás años al recuperarlo si es que lo haces, y la empresa se hundirá por el escándalo». «No quiero que vaya a la cárcel todavía, Bernarda», dije, revolviendo mi café negro. «Quiero destruirlo. Quiero que sienta lo que es perderlo todo cuando crees que lo tienes todo. Quiero que se quede sin empresa, sin dinero y sin la niña bonita». «¿Qué tienes en mente?», preguntó ella, sonriendo con malicia. «El aniversario de la empresa es en 3 semanas. Vamos a celebrar los 20 años de E&R. Él planea anunciar ahí su retiro temporal por estrés, para luego dar el golpe final. Pero yo me voy a adelantar. Necesito que prepares unos documentos, una cesión de poderes irrevocable». «¿Cómo vas a hacer que firme eso? Esteban no es tonto». No es tonto, pero es vanidoso y cree que soy estúpida. Vamos a usar eso a nuestro favor». El plan era arriesgado, requería precisión milimétrica. Durante las siguientes 2 semanas empecé a jugar con su mente. Dejé folletos de clínicas de fertilidad por la casa. Le empecé a hablar de mi deseo repentino de adoptar un bebé, de retirarme para ser madre a tiempo completo. «Esteban, estoy cansada», le dije una noche mientras le masajeaba los hombros. «La empresa me consume. Quizás tengas razón. Quizás deberíamos vender o dejar que alguien más se encargue de la gestión diaria. Yo solo quiero paz. Quiero dedicarme a la caridad, a la casa». Vi el brillo en sus ojos. Codicia pura. Estaba cayendo en la trampa. Pensaba que yo me estaba rindiendo, que le estaba facilitando el camino para su robo maestro. «Es una gran idea, mi amor», dijo, tratando de ocultar su entusiasmo. «De hecho, podríamos reestructurar la junta directiva. Tú podrías pasar a ser presidenta honoraria, sin responsabilidades legales, sin estrés. Yo me encargaría de todo el peso administrativo». «¿Harías eso por mí?», le pregunté con mis ojos más dulces. «Por ti, cualquier cosa». 2 días antes de la fiesta, le presenté los papeles. Eran una montaña de documentos legales, supuestamente para mi transición a presidenta honoraria. Entre las 500 páginas de burocracia aburrida, Bernarda había insertado una cláusula letal, la cláusula 404.
Esta cláusula estipulaba que, en caso de cualquier irregularidad financiera detectada o conflicto de intereses, como tener una empresa paralela, la totalidad de las acciones de la parte infractora pasaban automáticamente a la parte inocente, junto con todos los bienes personales como garantía. Esteban, confiado y arrogante, ni siquiera leyó la letra pequeña. Estaba demasiado ocupado mensajeándose con Fiorella bajo la mesa. ¿Solo firmo aquí y aquí?, preguntó, con la pluma en la mano. Sí, mi vida, y serás el único capitán del barco, respondí, conteniendo la respiración. Firmó. El sonido de la pluma sobre el papel fue la música más dulce que había escuchado en mi vida. Llegó la noche de la gala. El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba repleto. Inversores, políticos, amigos y, por supuesto, Fiorella, enfundada en un vestido rojo escarlata que gritaba «Mírame». Esteban estaba radiante, saludando a todos como el rey del mundo. Yo llevaba un vestido negro, elegante, sobrio, el vestido de una viuda alegre. El momento cumbre llegó a las 10 de la noche. Esteban subió al escenario para dar su discurso. Amigos, colegas, empezó con su voz de barítono. Hoy celebramos 20 años de éxito y también celebramos cambios. Mi esposa, Renata, ha decidido dar un paso al costado para dedicarse a causas más nobles. Hubo aplausos educados. Fiorella sonreía desde la primera fila, saboreando su victoria anticipada. Por lo tanto, continuó Esteban, asumo el control total de E&R Constructora. En ese momento, hice una señal al técnico de sonido y video a quien yo había pagado generosamente esa mañana. La pantalla gigante detrás de Esteban, que mostraba el logo de la empresa, parpadeó. De repente, apareció una hoja de cálculo. No cualquier hoja, era el registro detallado de las transferencias ilegales a Horizonte Futuro S.A. Luego, aparecieron las fotos de ellos dos en la sala de juntas, las que yo había sacado de la cámara de seguridad que él creía desactivada. Y finalmente, el documento que acababa de firmar. El silencio en la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esteban se giró, vio la pantalla y su rostro se transformó. Pasó del triunfo al terror absoluto en un segundo. Subí al escenario, tomé el micrófono de su mano inerte. Él estaba paralizado, boqueando como un pez fuera del agua. Gracias por tus palabras, Esteban, dije con voz firme y clara, pero hay una pequeña corrección. Debido a la cláusula 404 del contrato que firmaste ante notario hace 48 horas y dada la evidencia irrefutable de malversación de fondos y deslealtad corporativa que todos pueden ver en pantalla, a partir de este segundo, tú ya no eres dueño de nada. Un murmullo de shock recorrió la sala. Fiorella intentó escabullirse hacia la salida, pero las puertas estaban custodiadas por seguridad. Tus acciones han pasado a mi nombre, continué, mirándolo a los ojos. Tu coche, la casa y hasta las cuentas en las Islas Caimán, que mis abogados ya han congelado gracias a una orden judicial internacional emitida esta mañana, son ahora propiedad de E&R para cubrir el desfalco. Esteban intentó hablar, intentó acercarse a mí. Renata, por favor, esto es un error, podemos hablar en casa. Susurró, con el sudor corriendo por su maquillaje de televisión. No tenemos casa, Esteban. Yo tengo casa. Tú tienes 15 minutos para sacar tus cosas antes de que cambie las cerraduras. Y por cierto, me giré hacia el público y señalé a la policía que acababa de entrar por el fondo del salón. Creo que esos caballeros quieren hablar contigo sobre fraude fiscal y lavado de dinero. La policía lo esposó allí mismo frente a la crema innata de la sociedad. La imagen de Esteban, el gran arquitecto, siendo arrastrado fuera de su propia fiesta, mientras Fiorella lloraba histéricamente al ser detenida como cómplice, fue el final perfecto. No sentí lástima, ni un ápice. Mientras lo veía salir, recordé las noches sola, las mentiras, la burla de llamarme pasado. Los meses siguientes fueron duros, no voy a mentir.
Hubo juicios, prensa, escándalo, pero E&R sobrevivió. De hecho, prosperó. Los clientes valoraron mi honestidad y mi firmeza al limpiar la casa. Me convertí en la única dueña de un imperio saneado. Esteban perdió todo. La última vez que supe de él, estaba viviendo en un apartamento alquilado en las afueras, trabajando como delineante freelance porque nadie quería contratar a un arquitecto con antecedentes por fraude. Fiorella lo dejó en cuanto se acabó el dinero. Al parecer, el amor no era tan fuerte cuando no había tarjetas de crédito platino de por medio. Hoy, estoy sentada en el balcón de mi casa, esa que construimos juntos pero que ahora es mi santuario. Bebo una copa de vino, el mismo vino que bebía la noche que descubrí todo, pero ahora sabe diferente, sabe a libertad, sabe a victoria. Aprendí que la venganza no se sirve en un plato frío, se sirve en un contrato legal, con letra pequeña, tacones altos y una sonrisa en los labios. Nunca subestimen a una mujer que ayudó a construir el castillo, porque sabe exactamente qué ladrillo quitar para que todo se derrumbe sobre tu cabeza. Esa fue mi historia, amigas. Fue el capítulo más doloroso de mi vida, pero también el que me enseñó de qué estoy hecha. No les cuento esto para que vivan con desconfianza, sino para que nunca, jamás entreguen su poder a nadie, por mucho que lo amen. El amor es hermoso, pero la dignidad y la independencia son vitales. Si algo les huele mal, si su intuición les grita, escúchenla. Nosotras sabemos cosas antes de que nuestro cerebro las procese. Y recuerden, cuando una puerta se cierra, a veces es porque nosotras mismas decidimos cerrarla con llave para que no vuelva a entrar la basura. Doradas mías, yo pongo el corazón en cada palabra y trabajo en este canal día y noche para traerles estas historias que nos conectan. Pero este espacio es joven y necesita de su cariño para crecer. Por favor, sean sinceras en los comentarios. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Renata? ¿Les gustó el final o hubieran preferido algo diferente? Sus consejos son mi brújula. Y si esta historia les hizo sentir algo, si les aceleró el corazón o les sacó una sonrisa de justicia, apoyan mi trabajo suscribiéndose al canal. Hagamos de este lugar el refugio más cálido y fuerte de YouTube. Gracias por estar ahí, las valoro inmensamente.